Hola a todos, soy Lore la profe y si estás viendo esto por primera vez te recomiendo suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y dicho esto, te digo lo que vamos a ver hoy. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en las formas no personales de los verbos, así que con tu permiso, dentro vídeo. Dicho esto, te he comentado que vamos a ver las formas no personales y las formas no personales del verbo se reducen a tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. La primera de ellas, el infinitivo, simplemente nos va a servir para nombrar el verbo, es decir, vamos a encontrar verbos que se encuentren en la primera conjugación, en la segunda o en la tercera. ¿Cómo distinguimos si cada uno de ellos pertenece a unos o pertenece a otras? Así que vamos a verlo. Tenemos aquellos verbos que acaban en ar. Estos van a pertenecer a la primera conjugación y un ejemplo de ello va a ser, por ejemplo, caminar. Como veis, acaba en ar, por lo tanto todos aquellos verbos que acaben en ar van a formar parte de la primera conjugación. En cuanto a la segunda, van a ser todos aquellos que acaben en er. Un ejemplo de ello lo encontramos en el verbo leer, que como veis acaba en er. Y por último tenemos la tercera conjugación, que van a ser todos aquellos verbos que pertenezcan y que acaben en ir. Como por ejemplo, dormir, que como veis acaba en ir y por lo tanto va a pertenecer a la tercera conjugación. Otra de las formas no personales que podemos encontrar en los verbos de la lengua castellana es la forma del gerundio. Y el gerundio es muy característica porque acaba en ando, en endo y en yendo. Os pongo un ejemplo de cada uno según la conjugación. Si nos encontramos con ando, pertenecerán a la primera conjugación, como por ejemplo, y cogiendo este ejemplo, diremos caminando. Como veis, acaba en ando. Si terminan en la segunda conjugación, tendremos endo. Como por ejemplo, leyendo, que como veis, acaba en endo y por lo tanto serán verbos que sean de la segunda conjugación. Y si son aquellos que forman parte de la tercera conjugación, lo vamos a encontrar con yendo. De hecho, si transformamos dormir en gerundio, tendremos durmiendo. No obstante, nos queda una forma no personal, como es la del participio. ¿Y cómo vamos a crear esta forma no personal? Y lo más importante, ¿qué es lo que nos indica? Pues el participio nos indica que una acción ha terminado por completo. Y por lo tanto, si pertenece a la primera conjugación, van a ser aquellos verbos que se formen con ado. Y cogiendo el mismo ejemplo, tendríamos caminado, que como veis acaba en ado. Y una particularidad del participio es que tanto la segunda conjugación como la tercera conjugación se forman con la misma terminación, es decir, con ido. Por lo tanto, si tenemos el verbo leer, haremos leído, y si tenemos el verbo dormir en este caso, tendremos dormido. Así que vamos a hacer un repaso general para asegurarnos de que todo haya quedado claro. Primera conjugación, verbos terminados en ar, como por ejemplo caminar. Segunda conjugación, verbos acabados en er, como por ejemplo leer. Y tercera conjugación, verbos acabados en ir, como por ejemplo dormir. Y recordad que tanto ar, er e ir forman parte del infinitivo. Si tenemos el gerundio, los de la primera conjugación los formaremos con ando, como caminando, los de la segunda conjugación los formaremos con endo, como leyendo, y de la tercera conjugación los formaremos con yendo, como durmiendo. Y por último, en el participio tendremos que los de la primera conjugación los formaremos con ado, como caminado, y los de la segunda y la tercera los formaremos con ido, como leído o dormido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que espero haberos servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y nosotros por nuestra parte nos vemos en el siguiente.